Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a mostrar cómo pueden hacer que una textura se repita varias veces en un mismo objeto en Blender. Dicho de otra manera, vamos a aprender a hacer un patrón, ya que muchas veces podemos hacer la textura que necesitamos, pero no podemos hacer que se repita en el objeto. También quiero agradecer a aquellas personas que comentan, que me dejan saber que mis videos les son útiles, a aquellas personas que se han suscrito, muchas gracias por su apoyo, porque están haciendo que crezca esta comunidad. Sin más que decir, vamos a empezar. Vamos a abrir el programa. Voy a quitar esta cámara porque no voy a hacer render. Voy a cerrar la línea de tiempo. Voy a activar Screencast Keys para que puedan ver lo que voy oprimiendo y me puedan seguir. Listo. Ahora voy a duplicar este cubo. Voy a agregar un plano. Vamos a empezar haciendo una textura 2D y posteriormente vamos a pasarla a 3D. Bueno, ya tenemos esto. Voy a cambiar aquí el motor de render de EVA Cycles y ahora voy a abrir aquí una nueva ventana para poner el shader editor y ahora voy a empezar a renombrar materiales. Vamos a llamar esto patrón. Voy a llamarle aquí, voy a agregar uno nuevo y voy a renombrarlo por patrón 2D y vamos a comenzar con este. Bueno, voy a renombrar este, voy a crear una copia ya que estos dos comparten el mismo material. Para poder modificar esto y que no se cambie, es decir, crear un material totalmente nuevo, voy a darle aquí y voy a llamarlo patrón 3D. Listo. Vamos a empezar con este. Como yo tengo el Node Wrangler activado, voy a darle Control T y me va a agregar estos nodos de coordenadas. Voy a abrir un poco de espacio porque va a hacer unas operaciones en medio. Y ahora voy a crear una textura o una forma que voy a volver un patrón. Voy a crear un círculo. La fórmula general para representar un círculo en el plano cartesiano dice que es x al cuadrado más y al cuadrado. Así que aquí lo que básicamente tenemos es el plano cartesiano, pero a mí me gusta siempre que esté en objeto para que tome como centro el origen del objeto, es decir, este punto amarillito. Ahora cogemos nuestro plano, que es esto, y vamos a descomponerlo. Vamos a decirle que agregue un converter, un separate x, y and z. Y ahora aquí nos vamos a vista de render para ver qué es lo que ocurre. Y aquí básicamente tenemos nuestro plano cartesiano con sus valores x negativo, x positivo. Si vamos a y va a ser igual. Y en z pues vamos a tener solamente una fracción. Entonces no vamos a anotar, vemos que solamente se ve un valor negativo. Bueno, vamos a trabajar, como vamos a trabajar en este momento solo con x y y, entonces decimos que x al cuadrado, para elevar a x al cuadrado lo que debemos hacer es agregar un nodo matemático, ponerlo aquí, cambiar esta operación de agregar o sumar a power o potenciar y le decimos que sea al cuadrado, o sea un 2. Aquí vemos que pasó algo, pero nos falta potenciar también y. Como ya que está la operación, lo duplicamos, conectamos y básicamente lo que tenemos es esto mismo, pero girado a 90 grados. Ahora, la fórmula dice que tenemos que sumarlos. Entonces, cogemos este nodo, lo duplicamos, cambiamos la operación de power por add o sumar. Sumamos y con x y aquí tenemos nuestro círculo. Lo único que pasa aquí es que no tenemos definidos estos bordes. Está como en gradiente, pasa de valores negativos a valores positivos de manera gradual.
Así que necesitamos que sea constante. ¿Cómo lo hacemos? Con el nodo más usado, que es ColorRamp. Y aquí cambiamos la operación de lineal a constant. Y aquí ya tenemos nuestro círculo. Ahora, esto nosotros lo podemos utilizar como factor para darle color aquí a nuestro objeto. Vamos a agregar un nodo de color, un mix color, y si lo ponemos aquí en este conector, él queda conectado a un color. Vamos a cambiarlo aquí a factor. Vamos a elegir dos colores diferentes. Estos son los colores que más me gustan. Espero que sean también de su gusto. Y aquí ya vemos que hay una diferencia. Bueno, ya tenemos una textura base para hacerla un patrón. Ahora necesitamos coger este plano y dividirlo en planos más chiquitos para que en cada pequeño plano haya un círculo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a agregar otra vez un converter separate x, y and z, o separar x, y, z. Y ahora vamos a conectar esto. Y aquí vemos que el plano se divide en valor negativo y en valor positivo. Necesitamos dividir esto en valores negativos y positivos de manera secuencial. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a agregar un nuevo matemático, un converter math, y vamos a decirle que en vez de sumar, haga un wrap que envuelva esto. Vamos a probar con unos valores y aquí vemos que tenemos algo más o menos de lo que necesitamos, solo que no está en igual proporción el valor negativo con el valor positivo. Vemos que hay mucho valor positivo. Entonces, como queremos que esto sea proporcional, en mi caso lo que voy a hacer es agregar un input value que lo vamos a utilizar tanto como para X como para Y. Entonces vamos a agregar esto, vamos a conectar acá. Y aquí necesitamos decirle que haga una operación inversa. Podemos coger este nuevo matemático, duplicarlo. Esto tiene que ir aquí. Y necesitamos cambiar la operación de wrap a multiply, que multiplique este valor de este nodo por -1. Y ahora podemos ver que está dividido, pero tenemos igual proporción, valores negativos, valores positivos. Ahora sí tenemos lo que necesitamos. Ahora simplemente vamos a hacer lo mismo con Y. Vamos a coger este nodo, lo vamos a duplicar. Y ahora vamos a conectarle Y. Vamos a conectar este valor aquí y este también en el de abajo. Y tenemos exactamente lo mismo, solo que girado a 90 grados, es decir, sobre el eje Y. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos juntar esto con un combine X, Y, and Z. Y ahora si yo conecto X, vemos que ya va dando forma. Y ahora si yo conecto Y, tenemos exactamente estas mismas coordenadas en fracciones más pequeñas. Ahí lo tenemos. Ahí ya tenemos nuestras coordenadas que podemos hacer más pequeñas o podemos hacer más grandes. Tenemos ahora un control importante sobre las coordenadas, así que primero vamos a conectar este nodo para que se vea qué fue lo que hicimos. Vamos a conectarlo y ahora necesitamos hacer unos ajustes aquí. Y aquí ya como ven,
tenemos nuestro patrón. ¿Qué es lo que pasa aquí? Esto ajusta qué tan cerca queremos que estén estos círculos o qué tan separados queremos que estén. Por eso, cuando están muy cerca, pues se juntan los colores rojo y por eso nos quedan como unos rombos. Pero si los separamos, pues ya vemos que están los círculos. Ahora, ¿cómo controlamos el tamaño de esta textura? Pues lo que debemos hacer es hacer aquí esto, un valor más grande y ya tenemos un patrón. Ya tenemos un patrón en 2D. Esto no funcionaría bien en un cubo o en otro objeto si nosotros lo fuéramos a texturizar con UVs. Nos vendría perfectamente bien. Pero si nosotros queremos crear algo muy complejo en un volumen, esta textura no nos va a funcionar. Porque esta textura solo está en un plano 2D y lo que vamos a obtener son columnas. Vamos a hacer la prueba. Vamos a copiar esto. Vamos a coger este objeto. Y ahora vamos a cambiar este Principal BSDF por un Principal Volume. Vamos a conectar. Vamos a cambiar por un color más llamativo o podríamos conectar el que ya habíamos usado. Esto aquí en Volume. Listo, ya tenemos el Volume. Y ahora lo que hacemos es pegar el árbol de nudos que habíamos creado. Quitamos este Principal BSDF. Seleccionamos. Vamos a moverlos. Bueno, aquí no vemos nada porque, bueno, ya encontré la falla y es que esto está utilizando las Vs, así que era imposible texturizar un volumen. Por eso siempre prefiero utilizar objeto y ahora sí tenemos la proyección de X y Y hacia Z. Ahorita sí tenemos como unos cilindros. En este caso nos va a quedar huecos. Vamos a ver. Y ahora sí lo tenemos. Como ven, tenemos como unos huecos. Esto va aquí en densidad. Y tenemos que el azul es el color predominante. Pero si nosotros queremos cambiar, no queremos que se muestren, digamos, las partes huecas, sino los cilindros, lo único que debemos hacer es invertir aquí. Y ahora sí, se nos muestran las columnitas, pero están muy pequeñas para notarse. Así que vamos a ampliar el tamaño de la textura. Para poder apreciarla mejor. Bueno, aquí está. Trabajar con volúmenes es un poco complicado, pero creo que se aprecia qué es lo que quiero mostrar. Voy a tratar de hacer esto un poco más denso. Bueno, aquí tenemos el color base que había dejado. Voy a agregar un color aquí para hacerlo más denso, para poder hacer esto más denso. Voy a utilizar esto como factor. Y básicamente lo que quiero hacer es que como el color más claro se hace más denso y el color más oscuro se hace transparente aquí, pues quiero que el color blanco sea más blanco y el color negro más negro. Voy a utilizar valores. Voy a agregar un input, un value
Voy a ponerlo aquí. Vamos a ver si funciona. Excelente, eso era lo que quería. Ahora sí podemos apreciar de manera más clara. Tenemos las partes huecas. Esto es un valor positivo. Ahora necesitamos agregar un valor negativo para que se muestre más claro. Aquí lo que hago es llevarlo al valor negativo que sea tal vez -1. Es suficiente para poder visualizar mejor cuando trabajamos con volúmenes. Ahora, si yo cambio esto, si yo invierto esto, ahora sí puedo apreciar de manera clara las columnas. Esto es una proyección 3D de una textura 2D. ¿Por qué? En el plano, como vemos, tenemos solo círculos. Aquí tenemos solo círculos. Y entonces lo que hace el programa es que proyecta esto derecho hasta abajo. O bueno, lo toma hacia arriba como lo quieran ver, pero es una proyección. Por ahorita tenemos solo esto, una proyección. Esto es lo que pasa. No tenemos una textura en 3D. Importante, como vieron, una falla ahí que logré corregir y es que no me he dado cuenta que estaba en V, pero me di cuenta a tiempo y lo pude cambiar a objeto y se solucionó. Si nosotros queremos que esta textura pase a 3D, es decir, no sean círculos, sino que aquí sean esferas, porque aquí lo que tenemos es como unas columnas, lo que debemos hacer es incluir el eje Z. Ya vamos a aprender cómo hacerlo. Nosotros podemos aquí igual poner los mismos colores ya que esto está solucionado. Y pues bueno, aquí lo que sucede es que como le dije que no quiero que se muestre el azul, pues por eso no lo está mostrando. Eso es para que podamos ver interiormente qué es lo que está pasando. Esto por aquí ya tenemos claro cómo hacer una textura 2D. Tenemos claro cómo podemos agrandar la distancia entre estos cilindros, digámoslo. Si queremos que esta textura sea más pequeña o más grande, y aquí con estos otros valores podríamos ajustar en la parte del volumen. Aquí está, podemos hacerlo más angostos o podemos hacerlos más anchos. Estos nodos me gusta dejarlos aparte, como que se vean o hacerles un frame, como ustedes quieran que se noten donde pueden hacer cambios o hacer ajustes. En este caso, este sería importante. Estos no, incluso podrían hacer grupos de nodos para que esto les quede bastante sencillo. No hago grupos porque si están aprendiendo se van a enredar bastante. Así que bueno, por ahora hasta aquí bastante claro. Si quieren aprender a hacerlo en 3D, solo aguanten un momento más y ya aprenderemos. Bueno, íbamos en que teníamos estas columnas o estos cilindros y que queríamos que fueran en 3D. Es decir, queremos un patrón de esferas, no de columnas. Para esto, pues debemos incluir solamente el eje Z. Entonces aquí ya tenemos el patrón en XY. Solamente debemos crear Z. Vamos a duplicar este nodo. Vamos a conectar Z. Vamos a conectar este aquí, este valor abajo. Oh, bueno, ya lo movemos. Este valor abajo y este vamos a conectarlo aquí. Vamos a conectar Z con Z. Ahora, ya tenemos dividido el plano también en el eje Z, es decir, está fraccionado también en Z.
Ahora necesitamos hacer que estos cilindros sean esferas. ¿Cómo lo hacemos? También incluyendo el eje Z y es bastante fácil. Lo que hacemos es, este nodo lo duplicamos, conectamos Z y vamos a sumarle a esta operación el eje Z. Y ¡tarán! Magia, tenemos esferas. Tenemos claro ahora cómo funciona una textura en 3D. Podemos apreciarlo claramente, la verdad es que es bastante llamativo. Quisiera que en algún momento Blender pudiera texturizar volúmenes como sólidos, ponerle brillo, ponerle roughness. Todas estas cosas se pudieran configurar. Esto sería impresionante. Aquí ya tenemos una textura en 3D. Vamos a asignar esta misma textura acá, pero no en volumen, sino para que se vea en la superficie. Vamos a ajustarla. Voy a coger esto. Voy a copiarlo. Como ven, son muy pocos nodos. Es bastante fácil. Vamos a seleccionar. Vamos a eliminar este nodo. Vamos a pegar. Vamos a mover esto. Vamos a conectar a la superficie. Y aquí lo tenemos. Tenemos esta textura que se proyecta en la superficie. Vamos a ver y asegurarnos que lo esté haciendo desde objeto. Bueno, lo está haciendo desde UVs. Vamos a cambiarlo a objeto. Vamos a agrandar esto un poco. Aquí es un poco extraño porque para que se haga grande tenemos que hacer este valor más pequeño. Y aquí lo tenemos. Ahora si nosotros movemos en Z, bueno, aquí pasó algo de, creo que copié los que no era. Voy a asegurarme que sean estos mismos. Voy a asegurarme que esté en objetos. Si este sí es. Voy a cambiar el volume por un Principal BSDF. Voy a quitar este volume. Color. Y en este momento tenemos solamente un azul sólido porque la parte de la textura que se está proyectando o que debería estar en estos puntos exactos de las coordenadas da solamente azul. ¿Cómo sabemos? Pues porque aquí tenemos solamente un rojo y recordemos que el otro color es el azul, que en esta textura no la mostramos, no mostramos el color azul, pero aquí sí lo podemos hacer. Y si nos vamos acá y empezamos a mover, empezamos a ver que hay unos círculos que se hacen grandes y pequeños. Lo que pasa aquí es como si esto se empezara a mover de arriba hacia abajo. Voy a acercarlo un poco. Es como si tomáramos esto y empezáramos a moverlo. Aquí se ve bastante bien.
Pero nosotros no lo vemos así, nosotros solamente vemos la parte que se proyecta en el objeto. Entonces, cuando yo desplazo la textura, cuando yo desplazo esta textura moviéndola en el eje Z, es como si cogiera esto, perdón, es como si cogiera esto y empezara a moverlo. Entonces, como ustedes pueden ver, solo se proyecta una parte, es como que esto mancha el cubo y eso es lo que vemos. Esa es la parte que vemos. Eso es lo que pasa cuando hacemos una textura 3D. Lo mismo pasa si yo empiezo a moverla en X o si empiezo a moverla en Y. Vamos a empezar a ver o a dejar de ver las esferas rojas. Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacerla por aquí. Vamos a agregar otra luz. Y ahora, si yo tomo este objeto y empiezo a mover la textura, vemos que pasa exactamente lo mismo. La textura se mueve, solo que nosotros vemos como que aparece y desaparece porque no estamos acostumbrados a manejar estas texturas en 3D. Espero que con este video entiendan cómo funcionan las texturas en 3D y en 2D, y cuando hagan sus texturas en 3D, incluyendo el eje Z, entiendan cómo se mueve, cómo van a texturizar para que tengan una idea más clara. Espero que este video sea de gran utilidad para ustedes. Si es así, déjenme su me gusta, dejen su comentario, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima.